El Correo de Andalucía. Uno de los fenómenos más positivos del mundo cofradiero sevillano es sin duda el fervor popular, confundido por los foráneos con frecuencia con una expresión festiva, alegre e incluso bullanguera, aparentemente impropia de la pretendida conmemoración litúrgica de pasajes tan patéticos y luctuosos como la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Muchísimo, se podría hablar de la tan manida distinción entre cofradías de barrio y de centro, de cola y de capa, de negro y de color, de silencio y de música. En la jornada cofradiera del Martes Santo, esta que vamos a presenciar en estos instantes, se dan claros contrastes. La Hermandad del Cerro del Águila, de capa y de color. La de los Javieres, de cola y negra. La de San Esteban, de vivo color. Y la de la Buena Muerte, negra de cola. La de San Benito, pletórica de bandas de música y airosas capas blancas. Y la de Santa Cruz, enlutada, silente y solemne. Y en el fiel de la balanza de las distinciones, las de la Candelaria y Jesús ante Anás, blancas, sonoras y de cola. La ancestral raigambre cofrade de los barrios de Sevilla se situaba antaño, tal casual, curiosamente, del centro hacia el oeste. El Arenal era un barrio con una tradición cofradiera exquisita y típica. Y más al oeste, cruzando el río, la categoría cofrade de Triana está a pareja altura del más genuino centro. Incluso en el tiempo, pues la fundación de las hermandades de penitencia trianera es coetánea a las de la Sevilla de la margen izquierda del río. Y ni en fervor, ni en antigüedad, ni en arte procesional, hay distancia entre Sevilla y Triana. Pero tradicionalmente, en el siglo XVIII, por ejemplo, la cofradía que residía más al este de la ciudad era la de San Bernardo, en el entonces arrabal Extramuros. Luego, la de San Benito. Sin embargo, en nuestro siglo se ha experimentado un insólito auge cofradiero en barrios situados al este de Sevilla. Un auge extraordinario,
básicamente asentado en el fervor, de la que son diáfano exponente 3 hermandades de reciente creación, en aquella zona situada, residentes en sendos barrios populares, los 3 muy distanciados del centro del círculo procesional, cual es la catedral. Esta lejanía ocasiona unas estaciones en las que el esfuerzo penitencial va en progresión, diríamos que geométrica, al número de kilómetros del recorrido y, consecuentemente, al excesivo número de horas que todo procesionante ha de soportar de pie, caminando, vestido y sin la natural satisfacción de sus necesidades fisiológicas. Sin fervor nadie caminaría más de 10 kilómetros durante más de 12 horas, desde el agobiante calor del mediodía hasta el relente de la madrugada. Asfixiado el nazareno por el antifaz, o dolorido y prácticamente maltrecho el costalero por el inclemente peso de la trabajadera. Sin fervor, el cuerpo de nazareno sería mínimo y el resto del acompañamiento tan menguado y escaso como para deslucir el cortejo. Mas he ahí que en los 3 barrios más alejados al este de la ciudad han brotado otras tantas cofradías, tan firmemente enraizadas en los mismos, alentadas con tanto calor popular, que se han constituido las 3 en palpables ejemplos de auténtico fervor popular, demostrativo de la energía espontánea que brota de la idiosincrasia sevillana cuando se le toca la fibra sentimental, emocional y devota de la Semana Santa. Estas hermandades son las del Señor cautivo que vimos el lunes santo salir de su barrio de las Mercedes, acompañadas sus imágenes por más de 1 millar de penitentes y todo el barrio agrupado en una piña. La del desamparo de Cristo y los dolores de la Virgen del Cerro del Águila, que ahora veremos procesionar por su barrio del Cerro en medio del clamor popular. Y la del Cristo de la Sé y Nuestra Señora de Consolación del barrio de Nervión, que veremos el miércoles santo y que, como las otras citadas, es ejemplo de fervor y multitudinaria devoción, demostrando las 3 corporaciones la indiscutible sevillanía y el empaque cofrade de los barrios del este de Sevilla. Al igual que comentábamos el lunes santo de la Hermandad del Cautivo y como lo haremos el miércoles santo de la Sed, la Cofradía de los Dolores del Cerro del Águila debemos calificarla de un auténtico milagro. Es la más reciente de entre el medio centenar largo de hermandades que procesionan en la Semana Santa sevillana, pues no le fueron aprobadas sus reglas por la autoridad eclesiástica hasta el año 1987, pese a que, desde 1953, viene rindiendo cultos a la Virgen de los Dolores, cuya devoción se acrecentó notablemente a lo largo de los años, hasta el punto de que desde que fuera bendecida la imagen por el cardenal Bueno Monreal, en septiembre de 1955, todos los años ha salido por el barrio en procesión de gloria el último domingo de cada mes de septiembre, hasta que, autorizada como hermandad de penitencia a hacer estación a la catedral, lo hizo el martes santo de 1989. Y desde entonces proclama clamoroso testimonio de multitudinario fervor popular, al ser acompañada sus imágenes titulares por cerca de 2000 hermanos, entre nazarenos, costaleros y acólitos, rodeada además en su procesión por una muchedumbre devota. Año inolvidable para esta hermandad fue el de 1981, en que la Diputación Provincial, que presidía don Manuel del Valle Arévalo, le cedió la antigua imagen de un crucificado de hechura claramente clasificable como de la escuela montañesina, de iconografía muy semejante al que se rinde culto en la capilla del Sagrario de la iglesia conventual del Santo Ángel, en la calle Rioja. La del Cristo, que se veneraba bajo la vocación del desamparo, estuvo en la sacristía de la iglesia de San Luis de los franceses sin culto, y la Diputación, cediéndola en depósito a la Hermandad del Cerro del Águila, propició con la devoción que prontamente arraigó en el barrio, por la serena hechura del Redentor muerto,
su conversión en hermandad de penitencia. Y en una hermandad de penitencia tan activa y ejemplar como la que hoy representa el sevillanísimo barrio del Cerro del Águila. A partir de 1957, la Hermandad de San Esteban deja de ser la primera en pasar por la campana en la tarde del Martes Santo, ya que una nueva cofradía le precede, la llamada de los Javieres, cuyas reglas fueron aprobadas en 1955 por el arzobispo Bueno Monreal. Se la conoce por ese nombre por haber sido fundada en la década de los 40 del presente siglo por un grupo de congregantes marianos de la Inmaculada y San Francisco Javier, con sede en casa colindante con la residencia de padres jesuitas, aneja a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Jesús del Gran Poder. Rinde culto a una imagen de Jesús crucificado, encargada al escultor portugués Pires, que pronto fue objeto de nutrida devoción entre los muchos fieles que frecuentaban la iglesia de los jesuitas, y a una imagen de Virgen Dolorosa tallada en 1936 por Fernández Andes para la Hermandad de San Roque, por lo que la imagen lleva grabado el nombre de Gracia en su espalda. De ahí que la vocación usada por la de los Javieres para su imagen titular sea de Gracia y Amparo. En ese año de 1957 hizo su primera estación con el Cristo solo, sobre canasto abundantemente tallado e iluminado. Así procesionaba hasta 1969, en que incorpora la imagen de la Dolorosa junto a la cruz, adelantada y hacia la derecha del crucificado, como se advierte en la fotografía que exponemos a la curiosidad del espectador. En 1980, y de forma apresurada, por celebrar en ese año el 25 aniversario de su fundación, se decide a sacar paso de palio. Costoso y prolijo empeño que ha ido logrando poco a poco, con enorme sacrificio económico, estrenando los valiosos enseres con cuentagotas, hasta el punto de que hasta 9 años después, en 1989, no pudo bordar el frontal de las caídas del palio. Desde 1977 reside en la parroquia de Omnium Sanctorum, tratando de integrarse plenamente en el popular barrio de la Feria. La popular Hermandad de San Esteban, que encabezaba las procesiones del Martes Santo desde la Semana Santa de 1929, fue fundada en 1926 por un grupo perteneciente al personal sanitario del Hospital de las Cinco Llagas en La Macarena, que dio culto a una antigua imagen del siglo XVII que estaba en la iglesia filial de San Esteban y a la que, por una ventana que daba a la calle, se encomendaban los viajeros que iban hacia Madrid y que habían de salir de Sevilla por la puerta de Carmona, pidiendo a la imagen de Jesús salud y buen viaje. Aquellos devotos de 1926, cortos de peculio, pero acaudalados de fe e ilusión, encargaron a un joven imaginero apellidado Galiano una imagen de Virgen Dolorosa de Candelero, a la que rindieron culto bajo la advocación de los desamparados. Su primera estación, efectuada en 1929, fue un tanto improvisada y con enseres prestados de otras hermandades. Así, el Señor procesionó sobre el viejo paso gótico del Señor de las Penas de la Hermandad de la Estrella,
y la Virgen bajo un palio de tul que había sido de la Virgen de Montserrat. Desde 1930 saca ya el bellísimo paso del Cristo del Cachorro, que sigue procesionando tras haberlo restaurado, modificado y enriquecido reiteradamente. Después de la Guerra Civil, el Señor de la Salud y Buen Viaje aparece acompañado por sayones y un soldado romano, obras de Castillo Lastrucci. El paso de palio experimenta diversas modificaciones hasta que consolida su estética en 1949 con un palio de terciopelo grosella bordado en plata por Carrasquilla, posteriormente pasado a terciopelo azul en los talleres de sobrinos de José Caro. Presenta la particularidad de mostrar unos calados en mallas de plata, silueteando el inferior de las caídas, silueta que siguen unos airosos flecos de bellota, como puede apreciarse en estas imágenes de mediados de siglo. En 1964 estrena el frontal de las caídas de un nuevo palio de malla de oro, ricamente bordada que, notablemente enriquecido, responde al paso que luce en la actualidad. Preparémonos ahora a emocionarnos con la belleza del arte y un añadido impalpable, el de una enigmática unción, que se hace patente hasta en los no creyentes, pese a que posee un inequívoco componente religioso fundamental. Nos referimos, fácil es adivinarlo, a la presencia procesionante del Cristo de la Buena Muerte, una portentosa escultura salida de la gubia genial del cordobés Juan de Mesa Velasco, en el año lejano de 1620, y que expresa esa profunda serenidad a que llega el cuerpo humano ante la ausencia de dolor y tensión, tras exhalar el postrer suspiro. Juan de Mesa hizo esta imagen para la Compañía de Jesús en la citada fecha. Y ha llegado por fortuna hasta nuestros días, pese a los avatares sufridos por los jesuitas, desde su expulsión de España en el reinado dieciochesco de Carlos III hasta las desamortizaciones decimonónicas. Pero el edificio de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, que se alzaba sobre el solar que actualmente ocupa la Facultad de Bellas Artes en la calle La Araña, pasó a ser universidad, y en su templo anejo, el de la Anunciación, quedó abandonada en un lugar de paso, medio oscura y sin recibir culto, esta devotísima imagen del crucificado. Una pieza que por el fervor que inspira engalanaría el más suntuoso templo y que por su artística hechura presidiría la sala más valiosa del más exigente museo. La idea de constituir una hermandad de penitencia para rendir culto a esta imagen es del siglo presente. Tras unos primeros intentos en 1913 y 1914, la hermandad se forma en 1924. Todavía viven algunos de sus ilustres hermanos fundadores, como el catedrático y especialista en la obra de Juan de Mesa, don José Hernández Díaz. Profesores y alumnos universitarios fundaron esta hermandad, la primera en España vinculada a una universidad. Hace su primera estación desde la iglesia de la Anunciación, el martes santo de 1926, estrenando el paso que actualmente tiene, en madera de caoba, con talla renacentista, obra de Olivera, al que se alumbra el año siguiente con estos faroles de inspiración mudéjar que contemplamos en esta antigua fotografía y que fueron sustituidos en 1938 por los 4 severos hachones que han dado peculiar estampa, estética y penitencial a este soberbio paso que porta escultura tan magnífica.
Hasta 1946 salía con un solo paso, sacando este año a su titular, la Virgen de las Angustias, obra del escultor romántico Juan de Astorga, que la realizó para la extinguida Cofradía del Desprendimiento y Cristo de las Virtudes, que residía en la parroquia de San Isidoro. El palio de este paso, diseñado por Joaquín Castilla Romero, es otra de las monumentales obras de arte con que cuenta la indescriptible Semana Santa de Sevilla, en el que no se sabe si admirar más la meritísima labor de orfebrería, tanto en varales como en la airosa y valiente crestería, como el primoroso trabajo de bordado en las deslumbrantes caídas y, sobre todo, en un fastuoso y excepcional techo, al que habría que calificar como bellísimo artesonado de la aguja y el dedal. Esta labor de bordado salió de las manos angelicales de las bordadoras del taller de sobrinos de José Caro. Si la esplendente orfebrería del palio es extensiva a los respiraderos, en pareja, forma y mérito son extensivos los maravillosos bordados a la malla de oro de los respiraderos, con lo que el conjunto del paso adquiere una calidad estética asombrosa. Hasta 1966 hacía estación desde la iglesia de la calle Araña, pero trasladada a la universidad al soberbio edificio que con anterioridad fuera fábrica de tabaco en la calle San Fernando, tan pronto como los arquitectos Antonio Delgado Roy y Alberto Balbontín de Horta reconstruyeron la capilla de la antigua fábrica de tabaco, donde estuvo la Hermandad de la Cigarrera, la de los estudiantes, se trasladó a la flamante capilla de la nueva universidad, donde reside actualmente y desde donde hace estación a la catedral a partir de 1967. Es de destacar que esta hermandad es pionera en sacar hermanos costaleros que con auténtico fervor y devoción, pues sin ellos no se podría soportar tamaño esfuerzo e incomodidades tantas, dan al caminar de este paso solemnidad y grandeza propia, adecuados al respeto por llevar encima el cuerpo muerto del Redentor. Así, para no turbar el silencio mortal, como hacen los hermanos costaleros del Cristo del Amor, lo alzan siempre a pulso, con mimo, cariño y amor. La alegre, dinámica, colorista y estruendosa cofradía de San Brito es puro heraldo y veraz paradigma de esa creación autóctona, sevillanísima, que se define como cofradía de barrio. También es ejemplo palpable de la buena tierra cofradiera que ha resultado ser la de extramuros al este de la ciudad, pues la semilla cofrade sembrada en la iglesia de San Benito de la Calzada, como las que con anterioridad comentábamos de los barrios de Santa Genoveva, Nervión y el Cerro del Águila, ha dado frutos al 100%, y en poco más de 60 años, esta cofradía ha adquirido una popularidad multitudinaria, un cuerpo de nazarenos numerosísimo, todo el barrio como una piña en su derredor, y una actividad fervorosa y caritativa que constituye puro testimonio de fe cristiana. En 1922 llegó a hacer estación con diversos enseres prestados, como por ejemplo el paso de la extinta Hermandad de la Veracruz para la imagen del Cristo ex homo en solitario, recién tallada por Domínguez Aguilar, y la Virgen bajo palio, con el manto prestado de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. Fernando Gelán posee en su archivo esta curiosa foto que debió ser de 1922, en la que el palio, que no hemos identificado, parece ser de la segunda mitad del siglo XIX. Encargada a Castillo Lastrucci la composición y talla de todo el misterio de la presentación al pueblo, incluida una nueva imagen del Señor, en 1927, el inimitable imaginero se inspira en un cuadro decimonónico, cuyo boceto fue publicado en el suplemento Cuaresma 88 del Correo de Andalucía y que reproducimos observando la balconada situada en la delantera del paso, sobre la que se vencía Pilato para dirigirse al pueblo. La composición de las figuras posee un claro sentido dramático e inspiración indiscutiblemente teatral. A la hora de situar las figuras del misterio sobre el paso, no gustó la balconada y fue suprimida, haciendo estación en 1928 con el canasto nuevo sin tallar, candelabros prestados e impropios y las figuras
como nos muestra esta irrepetible fotografía. Años después, en 1948, y a causa de una riada, sufre el paso y las figuras del misterio tan grandes desperfectos que tienen que ser restaurados por el propio Castillo Lastrucci. En consecuencia, y por estar cerrada al culto la iglesia de San Benito, inundada, la cofradía hizo estación desde la iglesia de San Roque, como vemos en esta fotografía, y en la que aparece el Señor solo y sobre el paso propio de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de la parroquia de la Concepción de Nervión. También tuvo que salir de San Roque en 1950 por reparación de la techumbre de San Benito, pero ya lo hizo en su propio paso y con el misterio completo y restaurado provisionalmente. No vuelve a San Benito hasta diciembre de 1952, terminando entonces la restauración del paso de misterio. En esta década de los 50, el paso de la Virgen de la Encarnación experimenta fundamentales mejoras. Y así, entre 1959 y 1962, probó a salir acompañada de San Juan Evangelista, obra del imaginero Castillo Lastrucci, adquiriendo la personalidad que aún hoy conserva y acrecienta. Desde 1967 hace estación con 3 pasos al incorporar el del crucificado de la sangre, que como vimos al principio, era titular de la antigua cofradía trianera. La imagen es nueva, debida al imaginero Francisco Buiza, que se inspiró en la del Cristo del Amor de Juan de Mesa. Además de estrenar el paso de esta imagen profusamente tallado, estrenó también paso para el misterio, no menos tallado e iluminado. Desde entonces, y superadas felizmente las calamidades de inundaciones, la hermandad, siempre pujante, ha adquirido la exuberancia procesional que el fervor de la muchedumbre de fieles del barrio le aporta con su calor, apoyo y devoción, como bien muestran estas imágenes que valen más que 1000 palabras.